Ya estamos en comunicación con nuestros invitados la mañana de hoy. Autoridades han anunciado ya prácticamente que harán la adquisición de 20 puentes Bailey y que serán instalados en las comunidades que han quedado incomunicadas tras los estragos dejados por ETA en días anteriores. La compra se hará a través de INVED por medio de la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial, financiado con fondos del Tesoro Nacional. Asimismo, se anuncia que se dará prioridad a las zonas que se encuentran totalmente incomunicadas y las áreas productivas del país. Por otra parte, aseguran que el proceso de adquisición será público, será transparente y participativo. No se va a permitir la participación de intermediarios, ya que lo que se quiere es hacer compras directas a fábricas de los principales productores de puentes Bailey en el mundo o en nuestro país, si ese fuera el caso. A esto se suma la labor de reconstrucción e infraestructura de aquellas zonas abatidas por ETA, mismas que estarán a cargo de INSEP, de SEDECOAS y de la Secretaría de Finanzas, para conversar cuáles serán los protocolos en el tema de restauración. Nos acompañan en este momento vía Zoom el secretario de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, SEDECOAS, el ingeniero Nelson Márquez, y el presidente de la Junta Interventora de INVED, el ingeniero José Leva. Vamos a dialogar con ellos sobre este importante tema porque hay consultas indiscutiblemente que se mantienen en el aire y que van a ser despejadas por nuestros distinguidos invitados la mañana de hoy. Ingeniero Leva, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Le saludamos primariamente y luego estamos también con el ministro Márquez, que nos acompañan ya esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado. Para mí, un verdadero honor estar aquí. Saludos a todo el personal que está en cabina y a su selecto auditorio para hablar de un tema que es de interés nacional, como ser lo que es la habilitación desde el punto de vista humanitario, lo que es la fase también que uno de la infraestructura que debemos mejorar, que para eso tenemos 3 instituciones que están encargadas a nivel país, y por último, pero también inmediato, lo que es la reconstrucción nacional. Así que tengan buenos días y estamos a la orden. Muchísimas gracias, ingeniero, gracias. Igual, ingeniero Nelson Márquez, ministro de SEDECOAS, gracias por acompañarnos. Justo, licenciado Jorge Zelaya, efectivamente hemos estado pasando días difíciles los hondureños. Los últimos meses han sido complicaditos. Yo creo que 2020 nos va a hacer recordar a todos, primero por el tema de la pandemia del COVID-19, que aún estamos luchando con ella, no habíamos logrado salir todavía cuando se nos viene esta tormenta tropical que en muchos casos logró hacer mayores estragos incluso que lo que sucedió en 1998 con el huracán Mitch. Muchas de las zonas productivas de nuestro país, tanto en las zonas de los valles como en las zonas de laderas también, han sido mayormente afectadas y justamente a eso nos hemos dedicado en estos últimos días. La orden del presidente Hernández fue que nos trasladáramos directamente a campo para poder ver en primera línea lo que está sucediendo y nos hemos encontrado con situaciones bastante difíciles, especialmente porque hay muchos tramos carreteros que han sido interrumpidos producto ya sea de que ha habido algún deslave, algún derrumbe o porque las corrientes de agua han cortado las carreteras. Hay fallas también que se han activado, fallas geológicas que se han activado en diferentes puntos del país y también la pérdida de hasta el momento 31 puentes que han sido cuantificados en todo el país, lo que nos lleva a tomar acciones que sean ágiles, que sean rápidas, porque en este tipo de situaciones y por la temporada que se nos avecina, de la cual vamos a hablar ya también en unos minutos, tenemos que ser totalmente ágiles. Si no logramos llegar a tiempo, si no logramos llegar en el momento en que la gente necesita que rehabilitemos los diferentes lugares, entonces nos encontramos en dificultades. Bueno, perfecto. Gracias, ingeniero. Quiero consultarle, ¿se tiene ya el tiempo preciso de cuándo van a estar los puentes y dónde van a ser instalados, ingeniero Leva? O sea, ¿tienen ustedes ya
uno entiende, uno sabe pues que se hacen las proyecciones en base a donde han sido las zonas más afectadas. Ya todo eso está cuadrado porque la gente no es fácil, pero decirle a la gente, mire, tienen que esperar, la gente que está sufriendo el embate de esta naturaleza en los lugares específicos, en la zona norte, donde han sido más golpeados, en los departamentos de Santa Bárbara, Copán, en el sur, en la parte baja del departamento de Yoro, pero en forma concreta, ustedes ya tienen específicamente dónde y cuándo van a comenzar a trabajar en donde han sido estas zonas dañadas. Sí, tenemos por esto, este inventario todos los días se actualiza, porque todos los días la situación geomorfológica de nuestro territorio cambia, las necesidades cambian, nos encontramos con sorpresas de cosas que no están en el inventario, y a pesar de que sí hay un plan, este plan está en continua evaluación, tanto para SEDECOAS, y un saludo aquí al ingeniero Márquez, tanto para el CEP como para nosotros, porque se van buscando o van saliendo nuevas necesidades, nuevas prioridades. Lo que antes era muy urgente ya no es tan urgente porque te sale otra necesidad que tiene más prioridad desde el punto de vista humanitario. Sí hay un plan para cuando obtener los puentes Bailey. Va a ser un proceso transparente, lo pueden verificar en la página de transparencia de INVES, donde está el proceso de adquisiciones. Este proceso está con una veeduría social, así que la preocupación de que se va a hacer de forma irregular la compra, se lo puedo garantizar que no va a ser. Y sí se tiene el plan inicial sujeto a una evaluación diaria, porque cada día salen nuevas necesidades. Usted, ingeniero, que es de INVES, y le hago la consulta porque, mire, ya hay muchísimas, y yo sé que ustedes están conscientes, ambos que son funcionarios de altísimo nivel en la actual administración, de la duda que se está generando en la población, y mire, así le voy a resumir. Por ejemplo, Hugo Erazo Ticas dice, van a llegar en el barco que trae o cuándo van a llegar el barco que trae los hospitales. Yo sé que es otro tema, pero igual habrá que consultarle en su momento. Los dos entrevistados dicen no pueden mencionar la palabra sufridos, está fuera de contexto, ellos no están sufriendo lo que está pasando en la naturaleza, van a llamar a Bogran para hacer estas compras. La duda, y aquí es donde yo quiero llegar, por favor, porque también nuestra intencionalidad no es, como dicen, ponerlos en el banquillo de los acusados, pero sí que se respondan las dudas y la preocupación de la gente. ¿Por qué cree que se genera tanta, la desconfianza, los hechos que se hablan de corrupción que han ocurrido? ¿Cómo? Y la pregunta aquí sería entonces, ¿cómo generar en la población que se revierte esa desconfianza en una confianza en el trabajo que pueda realizar la actual administración en este proceso de reconstrucción en esas zonas que han sido afectadas en lo último con estas tormentas tropicales en el país? Con procesos claros en cuanto a trabajo se refiere, en cuanto a contratos con compañías que van a hacer esta primera parte que es la habilitación y la segunda que es la reestructuración, y las compras, usted muy bien lo leyó, será a través de un fideicomiso del patrimonio vial con recursos de fondos nacionales bajo los conceptos, no solamente los nuestros, sino los bancarios, y ahí va a ganar, de acuerdo a la licitación o concurso, el que reúna las mejores condiciones técnicas y económicas. Eso va a ser publicado en la página web de INVES y va a estar bajo la veeduría de quien lo quiera ver, para que de esa forma el pueblo poco a poco vaya recuperando la confianza que debe tener en un organismo que lo que quiere es sacar adelante el país y su economía, y por sobre todo quiere que su pueblo, que está en este momento sufriendo, como muy bien lo dicen ellos, nosotros no estamos pasando lo que ellos están pasando, ni usted, licenciado, está pasando eso. Y hay que estar en esa posición para decirse, pero para mañana o para pasado mañana, bueno, lo haremos lo más pronto posible sin evitar pasar por todos los procesos bancarios y los de la ley que nos exigen para que las cosas se hagan de forma transparente.
Perfecto, gracias, ingeniero Leva. Ingeniero Márquez, le consulto, en este plan de reconstrucción, ¿cuándo tienen previsto, haciendo un agregado a lo que apuntaba el ingeniero Leva en este momento, y dónde van a comprarse? Él ya ha manifestado, y he escuchado también de otros funcionarios, que no se va a obviar ninguno de los procesos en las compras de licitación, pero ¿cuándo comenzarán en forma específica a hacerlo? Mire, licenciado, yo creo que hay una sensación en todo el pueblo hondureño de querer ver las soluciones lo antes posible, y eso es correcto. Cuando uno se va a ver la situación que están viviendo las comunidades y las preocupaciones que tiene la gente en las comunidades, uno se da cuenta de primera mano realmente por qué es que la gente está tan preocupada. Número uno, cuando se tapan los caminos, por alguna razón, cuando se para el tráfico vehicular en una carretera, lo primero que sucede es que la gente se pregunta cómo va a poder llegar la ayuda. Número dos, cómo van a poder llegar los alimentos. Número tres, para aquellas zonas que no han perdido su producción, porque estamos hablando de muchas zonas, no solamente en el Valle de Sula, aunque en el Valle de Sula ha sido el impacto que más se ha televisado y más hemos visto, pero hay un impacto también en las zonas productoras de café, por ejemplo, en donde ya se ha iniciado en algunas zonas la cosecha de café, y muchos productores, muchas familias productoras de este rubro, que es el cuarto rubro en producción agrícola que genera divisas para el país, se están preguntando cómo vamos a hacer si está obstruida la calle para lograr salir en tiempo con nuestra cosecha. Entonces, eso lleva a la gente a que esté preocupada, y hay algo adicional que afecta directamente a Tegucigalpa y a San Pedro Sula, y es que la generación de granos básicos, la generación de hortalizas que abastecen Tegucigalpa y San Pedro Sula sale de todas estas zonas. Al verse obstruidas las calles en todas estas zonas, entonces podríamos llegar a tener un efecto directo sobre la economía de las personas que viven en las principales urbes de nuestro país. ¿Qué sucede entonces? En la primera instancia lo que estamos haciendo es asegurando la habilitación de los caminos, que ninguna ciudad, que ningún pueblo, que ninguna comunidad, que ningún municipio se quede sin un tránsito vehicular fluido. Obviamente esto nos lleva a que lo primero que hagamos sea rehabilitar bajo cualquier circunstancia, incluso en algunos casos desviando la calle para hacer pasos provisionales. Pero luego viene la etapa de formulación y evaluación de proyectos, en donde en muchos casos nosotros los vamos a construir tanto con INVES, y bien lo decía el ingeniero Leva, como con INSEP y con CDCOAS en las diferentes regiones del país. Pero hay sectores que son obras tan grandes, como el caso de algunos puentes que son un poco más grandes, en donde se necesita a la brevedad posible construir estos o instalar estos puentes tipo Bailey. Estos son puentes que son rápidamente montables, pero importante para poder asegurar que vengan al mejor precio y con la mejor calidad es no tratar con intermediarios. Y eso es lo que se ha venido haciendo en estos últimos días, buscar la forma de tratar directamente, se ha invitado de manera directa a los constructores de los puentes para que sean ellos quienes oferten. Se hizo un llamamiento internacional para que los constructores de los puentes puedan venir y hacer sus ofertas. Estas ofertas, una vez que se reciban, tienen que ser analizadas públicamente. No se puede hacer selección de empresas en privado, se tiene que hacer públicamente. Y en esto de hacerlo públicamente, ¿cómo se ha planificado hacerlo? Primero, se ha invitado a veedores internacionales que aseguren que los procesos se están haciendo bien. Y segundo, organismos nacionales de veeduría están invitados para que puedan verificar que se está haciendo todos los procesos correctos. Y tercero, y lo principal desde mi punto de vista, asegurar que las comunidades afectadas puedan también no ver por televisión, sino ver en vivo. Vamos a invitar, el gobierno de la República va a invitar a los pobladores para que en las cabeceras departamentales como mínimo puedan apersonarse directamente su dirigencia, las personas de las comunidades, para poder verificar los procesos. Porque estamos claros, la transparencia depende de los procesos que se realicen adecuadamente. La aceptación de estos procesos depende de que la gente los pueda conocer de primera mano, y estamos claros que
se ha visto afectada la percepción que existe en la población sobre estos temas, y por eso es que no nos podemos dar el lujo de que estos procesos se hagan a escondidas. Tienen que hacerse totalmente transparentes, tienen que hacerse totalmente abiertos, que el mundo lo conozca. Hay que invitar a los medios de comunicación en todo momento para que puedan grabar, para que puedan ver documentos, para que puedan llevarle a la población información correcta y evitar a toda costa aquellas campañas que lo único que buscan son beneficios políticos en muchos casos, y que no les importa llevarse de encuentro la tranquilidad de nuestra gente a nivel nacional, con campañas incluso de noticias falsas que lo único que hacen es desincentivar a la población, que lo único que hacen es crear zozobra, y eso no puede suceder. Hay algunos incluso que quisieran crear zozobra hasta en los que tomamos decisiones, pero estamos creyendo algo. Si lo hacemos transparente, si lo hacemos correcto, si lo hacemos con veeduría, lo vamos a hacer bien y no nos vamos a detener. A algunos les encantaría que el país se detuviera. No nos vamos a detener porque nuestra gente hoy es cuando nos necesita. Y para los que venimos de tierra adentro y sabemos el sufrimiento de la gente, para los que no hemos crecido nada más allá, así como lo que le sucede a usted, ingeniero, el licenciado Jorge Zelaya, usted también viene de un pueblo igual que yo. En nuestros pueblos la gente cree cuando ve las cosas, y tenemos que hacer que la gente vea las cosas, y por esa gente, por nuestra gente que está en los pueblos, no nos podemos parar. Bueno, ingeniero Márquez, ingeniero Leyva, muchísimas gracias. Con usted apunta a lo último y voy a comenzar por ello. En el interior del país, uno que viene de allá sabe, conoce que la ayuda y el apoyo del gobierno central es muy poco o nulo, o casi nulo. Entonces, mientras están dando explicaciones ustedes, el ingeniero Leyva y ustedes, en este momento, ¿cuánta gente que nos está viendo, que tiene la posibilidad de repente viendo o escuchando a través de nuestras estaciones de radio y en la televisión o en el Facebook en este momento, no está sufriendo y está diciendo, no tenemos agua desde que comenzó esa tormenta tropical, ya ha dejado de llover, pero están arriba de sus casas todavía? Pareciera que no, pero hay gente ahí. ¿Por qué se tarda? Y la consulta puntuales también aquí, en llegar esa ayuda a esa gente, porque es la que vemos en los medios de comunicación, vemos también a través del Facebook que se hacen algunas llamadas. El gobierno como tal no tiene equipo de respuesta con una inmediatez como para poder solventar momentáneamente esta dificultad, y que tienen muchísimas familias en este instante que no hay agua, que no tienen comida, y que uno se pregunta a veces también cómo están subsistiendo, cómo están aguantando. Hay gente que tiene 2 o 3 días a veces sin haber probado un bocado siquiera, y nos imaginamos el sufrimiento que existe, la angustia de los papás, ver a sus hijos que le digan mamá, y no hay, porque el lugar donde están aislados. Todavía hay, ingeniero Leyva, gente así. Yo sé que son ustedes de diferentes instituciones del gobierno, pero bueno, en este momento yo he escuchado que están trabajando todas unidas. Entonces, ¿por qué concretamente una respuesta inmediata para toda esta gente? Sí, muchas gracias, licenciado. Lo principal y la prioridad para el gobierno en este momento es salvar vidas. Y salvar vidas no es sacarlo solamente del lugar donde está, sino darle lo necesario para que él pueda mantener su vida, y eso es agua y son alimentos. El principio económico aquí se está dando bien claro. Las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Pocas veces en lo que yo recuerdo de vida, 2 eventos catastróficos se dan en un solo año en este país. Este segundo evento incluso superó las marcas hidrológicas del huracán Mitch y del huracán Fifi. Todo lo que se había hecho, por ejemplo, el Valle de Sula, Cortés, que es uno de los departamentos que toca INDES, la cantidad de agua superó todas las obras de mitigación. Y hay mucha gente que dice que pasó lo que pasó porque no se le dio mantenimiento a las obras que habíamos hecho, como los canales de alivio, como un montón de actividades. Sin embargo, no es cierto. Esa cantidad de agua que entró, así estuvieran en perfecto estado, hubiera causado el mismo daño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, como usted muy bien lo dice,
A esa persona no le interesa lo que estoy hablando yo, si los canales de alivio, si hay que hacer represas, si hay que hacer... Buscar la parte humanitaria. Salvar vidas significa sacarla del lugar donde se encuentra y que corre peligro, y en segundo lugar, darle las cosas que necesita para su subsistencia. En tercer lugar, va a ser una reubicación adecuada para que pueda continuar con su vida. Esto, si solo hubiera sido a un pequeño grupo, sería fácil. En este momento, ni con la ayuda, que hay que felicitar al pueblo hondureño cómo está ayudando, felicitar a todos los países que nos han dado ayuda, ni con todo y eso podemos o hemos dado abasto a estas personas. Pero tengan la plena seguridad que antes de que termine este mes, y si no nos cae otro tercer evento, y ojalá que no, vamos a poder dar soluciones a ese primer ítem, que es salvar vidas. Perfecto, gracias ingeniero Leva, ingeniero Márquez, nos van a permitir en este momento y vamos a retomar esas respuestas que usted ha dado, ingeniero Leva, cuando regresemos y comprendemos, le entendemos. Nunca dos eventos en nuestro país, por lo menos también en lo que yo tengo de vida, 58 años, había experimentado una situación tan compleja, tan difícil como la que estamos viviendo, pero también, y quiero hacer el agregado y ustedes me van a responder porque de eso se trata, no solo de cuestionar, no solo de criticar o no solo de lanzar al aire la inquietud y no dejar que ustedes respondan como altos funcionarios de este gobierno. Nunca antes un gobierno había generado tanta desconfianza como la que se está generando ahora. Entonces, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué? Entonces, las ayudas que lleguen, las ayudas internacionales, bueno, ya se va a aprobar, entendemos hoy, ojalá que se haga en el Congreso Nacional un decreto en donde se permita el ingreso de toda esta ayuda sin el pago de impuestos. Porque tanta gente, ingenieros, que quiere ayudar, que vive en el exterior y que dicen, no, yo voy a ayudar a mi gente, a mi país. Por decirle, si alguien es del departamento de Cortés y quiere ayudar a su comunidad en La Lima, a Choloma, por mencionar los lugares que son más golpeados, entonces debería de permitírsele, con el acompañamiento de la veeduría de algunas instituciones del mismo gobierno, pero que vengan a dejar ellos su propia ayuda. Que lo más importante sería, como cuando dicen, se le envía a alguna persona o alguien que ellos consideren de confianza, mira, comprar víveres y llevarlos allí. Pero hay otros que los están recolectando en una forma directa y quieren entregarlos. Yo creo que el gobierno debería de facilitarlo para evitar los mismos cuestionamientos que se continúan haciendo, especialmente en las redes sociales, que son bastante fuertes ahora y que estamos aquí, otros en Estados Unidos, en Canadá, en España, en donde viven muchísimos hondureños y que ahora, a través de esta conexión, es como que si estuviésemos como estamos con los compañeros camarógrafos aquí. Por eso le digo, no se trata solo de cuestionar, se trata de preguntar, que ustedes den una respuesta y que se genere esa confianza que sí se ha perdido definitivamente y nadie, por lo menos, puede discutirlo. Una gran parte de la población nacional está bastante descontenta. Pero vamos una breve pausa, regresaremos con los ingenieros José Leva, Nelson Márquez, primero presidente de INVET y el segundo ministro de SEDECOAS. Pausa, sus consultas, sus participaciones. Es importante decirles que nos quedamos transmitiendo en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, la pausa para televisión y nuestras estaciones de radio y volvemos con nuestros invitados. Regresamos con nuestros invitados la mañana de hoy. Estamos hablando sobre la reconstrucción que debe de comenzar, el presupuesto que se tiene asignado para puentes Bailey que se van a instalar también en zonas en donde se necesitan conforme urgencia para tener la comunicación de una a otras comunidades. Ingeniero Nelson Márquez, cuando nos quedamos al momento de la pausa con el ingeniero Leva, decía, nunca antes en la historia dos eventos, y lo compartimos al 100%, habían golpeado tanto a nuestro país, especialmente a nuestras comunidades, como lo ha sido lo del COVID-19 y esta tormenta tropical, que en algunos lugares hay gente
que dice que lo golpeó muchísimo más que el 98, y por lo menos en la costa norte así ha sido. Nosotros que lo vivimos, lo del huracán Fifi, el 74, vimos realmente la desesperación y cómo se perdían y morían muchos compatriotas en las zonas bajas del Valle de la Guana, allá en los campos bananeros. Pero las imágenes que estamos viendo ahora realmente son devastadoras, y son imágenes que no hay quien no haya derramado sus lágrimas, estoy seguro de ello, viendo estas imágenes desgarradoras de compatriotas en varias zonas del país. Pero también entonces le agregaba al ingeniero Leva, nunca antes un gobierno había generado tanta desconfianza como lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Entonces es la pregunta, ingeniero Márquez. Es importante, licenciado Zelaya, que todos los funcionarios públicos, los medios de comunicación, la sociedad civil, podamos trabajar en la tranquilidad del pueblo hondureño. Y esa tranquilidad en estos momentos pasa por asegurar que cada uno de los procesos que realizamos sean correctos. Hay dos cosas que en algún momento pueden llegar a ser distintas, aunque no deberían serlo. Una cosa es la aplicación de procesos de transparencia y otra cosa es la percepción que la gente deba tener. Lo que va a definir lo que haya en la mente, en el corazón de nuestra población, va a ser la percepción que la gente pueda tener de los procesos. Nosotros podemos estar haciendo los procesos transparentes, pero si no nos aseguramos de que la gente entienda que se están haciendo totalmente transparentes, entonces vamos a tener un problema. Por eso es que justamente en este momento lo que se está buscando es que se tengan procesos que sean elementalmente transparentes, pero que también le demuestren a la población que lo son. Para poner el ejemplo, ahora mismo que se van a hacer la adquisición de estos puentes tipo baile, lo que se ha establecido es que todas las personas, todos los hondureños deben tener acceso a cada uno de los procesos, pero no solo al momento en el que se le diga, mire, se van a comprar tantos puentes. Sí, bueno, se ha pegado la señal con el ingeniero ministro de SEDECOAS, Nelson Márquez. Veremos si la recuperamos. Estaba dando algunas explicaciones en relación a la consulta que les formulábamos, la desconfianza que se ha generado en relación a estas compras en forma específica. No sé si tenemos al ingeniero todavía. Bien, vamos entonces siempre con el ingeniero José Leva, que es el presidente de INVED. En torno a esa desconfianza, ingeniero, bueno, hemos perdido la señal con nuestros invitados, con nuestros dos invitados en este momento vía Zoom, que es el ingeniero Nelson Márquez, ministro de SEDECOA, y también el ingeniero José Leva, presidente de la Junta Interventora de INVED Honduras. Lo más importante en todo esto para la población es que se pueda garantizar primero la rapidez de poder habilitar la comunicación de una u otras comunidades. En esto es sin duda la compra de los puentes bailes, pero que se haga con una transparencia de la cual la gente sigue aún dudando muchísimo. Pero el ingeniero Márquez decía, bueno, esas dudas son a veces razonables por el pasado reciente en cuanto a las actividades que se han hecho. Sin embargo, si se logra hacerlo con la prontitud y con la transparencia que todo el mundo está esperando, yo creo que en esa misma medida probablemente se genere la confianza o se recupere la confianza que se ha perdido en la actual administración. Y eso es importante, eso es determinante. ¿Tenemos al ingeniero todavía? Bien, perfecto. Estamos recuperando la comunicación con el ingeniero Nelson Márquez, que nos estaba dando la respuesta a la consulta que le formulamos. Ingeniero, disculpe, tuvimos una pequeña interrupción, así que regresamos nuevamente con usted. Gracias, licenciado. Sí, les decía hace un momento que efectivamente tenemos que asegurar que hagamos los procesos transparentes y tenemos que asegurar también que nuestra gente sienta que lo son. Si nosotros no llegamos a tiempo con el apoyo para nuestra gente, para que nuestra gente pueda tener acceso, entonces vamos a tener un problema social serio.
Por eso es que ahora mismo, en la primera etapa que estamos trabajando con rehabilitación, que es elementalmente asegurar que la gente tenga acceso a ayudas de primera necesidad, que tenga acceso a alimentación y que tenga acceso a poder trasladar también los productos desde las comunidades hacia los principales mercados en donde ellos desarrollan la comercialización de sus productos. Pero además de esto, vienen los procesos de reconstrucción, y es en estos procesos de reconstrucción en donde todos los hondureños, número uno, me voy a poner en mi posición de ciudadano. Como ciudadano, yo quiero que los procesos sean transparentes. Como ciudadano, yo quiero que cada centavo, ya sea de recursos nacionales o de cooperación internacional, sea utilizado para lo que fue destinado originalmente, que es apoyar a la reconstrucción del país. Ahora me pongo del lado de funcionario. Como funcionario tengo la obligación, tenemos todos la obligación, y así lo ha expresado el presidente Hernández de manera clara. Aquí no se va a poder defender nunca a nadie que haga algo incorrecto. Eso tiene que quedar claro. Y tampoco nosotros, como funcionarios, ningún funcionario quiere ver a su familia inmiscuida en un escándalo, ningún funcionario quiere verse afectado. Por eso es que los procesos ahora tienen que ser totalmente revisados, totalmente transparentes, y debe evidenciarse no solo la intención de hacer bien las cosas, sino el hecho de que los procesos se han hecho adecuadamente. Lo que nuestra gente está esperando justamente es eso. Pero también hay que controlar algo, licenciado, porque una de las cosas que afecta más la percepción de transparencia en nuestra gente es que en los últimos años especialmente ha habido un grupo de personas, a veces hasta sin escrúpulos, que de manera incluso llegando a la demagogia, llegan a establecer campañas de descrédito sin importarles que eso va a afectar de manera directa a la población. Muchas personas por fines políticos. Hace poquito nosotros veíamos algunos ejemplos. Hace unos días se hizo viral unas imágenes en donde se decía que se estaban haciendo descargas en el cajón, por ejemplo. Eso creó un nerviosismo social terrible, y no era cierto. Hace solo unos días también con este tema de las ayudas salieron algunas personas diciendo de que se había dicho algo que es totalmente mentira sobre el costo de un kit para llegar a ayudar. Se demostró que no es cierto, se demostró que nunca nadie dijo números, se demostró que no se podían decir números hasta no recibir ofertas, y se aclaró totalmente. Pero aún hay personas que desafortunadamente siguen creyendo que esa mentira es verdad, y eso puede llegar a afectar la percepción que se tenga. ¿Cómo hacemos para lograr que la percepción de nuestra gente cambie? Número uno, asegurémonos de que tenemos las noticias correctas. Sí es cierto, las redes sociales nos ayudan inmensamente para comunicar, pero también están creando un efecto de desinformación terrible cuando malas personas tergiversan la verdad nada más para tratar de desestabilizar el trabajo que se está haciendo. Hay personas que están todo el día encerraditos en su casa solamente viendo el celular, inventando maldades para poder difundirlas y de esa manera intentar desestabilizar a quien sí está trabajando. Entonces, ¿qué hacer como población? Asegurémonos de ver canales como este, que de manera seria transmiten las noticias. Cuando usted vea algo, querido pueblo hondureño, cuando vea algo en las redes sociales, réstele un poquito de credibilidad y váyase a los medios de comunicación formales y verifique los medios de comunicación formales si esa noticia es cierta, porque si no puede ser que alguien con mente oscura, con mente entenebrecida, que lo único que tiene en el corazón es maldad y por eso lo saca a través de esta forma, está desinformando a la gente. Y la otra es que nosotros como funcionarios públicos hagamos toda la luz pública. No se pueden seguir haciendo tratos con el dinero del pueblo a escondidas, y no solamente a escondidas, aunque se hagan, así como lo dice la ley, hay procesos que la ley establece quiénes deben estar, pero vámonos un poco más allá. Entre más gente vea, mejor es, y eso no afecta y eso no quebranta la ley. En estos procesos, la propuesta es, y así ha quedado establecido, que cada uno de los procesos, que cuando se reciban las ofertas y cuando se seleccionen a los ejecutores, debe hacerse frente al pueblo, debe hacerse frente a la gente directamente afectada, y nos vamos a movilizar a cada cabecera departamental como mínimo para atraer a la gente, para que ellos vean cómo se abren los sobres y cómo se elige a cada uno de los ejecutores, y en esos ejecutores
debe evitarse a toda costa la presencia de intermediarios. Tenemos que irnos directamente, somos un país y tenemos que hacer uso de las ventajas que eso nos da para poder crear un mecanismo que nos permita comercializar mejor nuestros productos, pero también adquirir de mejor forma en procesos totalmente correctos y irnos directamente a los fabricantes para que nos salga mucho más barato para el pueblo hondureño. Bien, gracias, ingeniero. Le consulto en este momento al ingeniero Leva, ¿dónde van a instalar estos primeros puentes Bailed? Bueno, licenciado, sí, creo que se lo contesté en su momento. Tenemos en este momento seleccionado dónde pueden estar los puentes Bailed, pero como el inventario que estamos haciendo a diario de cuáles son las condiciones en que el país se encuentra y todos los días nos encontramos con sorpresas y todavía tenemos tiempo de tomar la mejor decisión porque todavía no han llegado, entonces nos vamos a reservar hasta el último momento donde estos puentes son los más, va a ser usado más eficientemente en un lugar que en otro. Entonces le pediría en este momento no darle respuesta, sino que esperemos que terminemos de hacer un inventario para seleccionar de manera eficiente qué lugar van a ser seleccionados. Bueno, mire, si ya se sabe dónde son los lugares en donde se han ido los puentes, pues. Sí. Ya sabemos, son 31 puentes, claro. Pero no los 31 puentes están dando el grado de dificultad. Sabemos también que el Valle de Sula es el lugar más afectado. Más golpeado, correcto. De seleccionar sería ahí, pero también está el Valle de Laguán, que por ahí usted también tiene su familia, también está en el sur. También aquí mismo en Tegucigalpa tenemos puentes. Entonces ya tenemos seleccionados los puentes, sin embargo, hay puentes que todavía no, han sido posiblemente dañados y pueden ser recuperados y otros definitivamente ya no van a ser recuperados, sino que tienen que ser reconstruidos. Este inventario empezamos a hacerlo al día siguiente del evento. Sin embargo, no lo hemos terminado y volvemos a estarlo haciendo en forma continua porque a través del tiempo las cosas pueden cambiar. Como todavía no hemos adquirido los puentes, todavía podemos ver dónde van a ser más eficientes. Ahora, ingeniero, mientras hacen esos inventarios, mientras continúan en ese trabajo, ahí es donde uno les dice, uno ve imágenes. Ayer yo estaba viendo con mi esposa y yo estábamos viendo la desesperación en el rostro de un señor que dice, mandé, y así, dice, mandé a mi, y llorando obviamente, mandé a mi esposa y a mis hijos para Intibucá. Yo me he quedado dice, acá en Planeta, en La Lima, lo he perdido todo. Y empezó a hablar, dice, solo uno de mis hijos que me está ayudando. No tenían comida, no tenían nada. Entonces, aquí es donde la respuesta, ingeniero, con todo respeto, pero tiene que haber una inmediatez. Y si eso ocurre en La Lima, que es cerquita ahí a San Pedro Sula, y escuchamos esos relatos, esos testimonios, que no pasa, entonces en el interior, cuando digo en el interior, allá en Santa Bárbara, allá de lo cual usted hacía mención en mi pueblo, en Olanchito, que está incomunicado. Entonces, y bueno, dice uno, ¿por qué no se actúa con prontitud? ¿O por qué no se hace? O a lo mejor lo están haciendo y también uno no se da cuenta, pues a saber, pero sinceramente lo que uno observa, lo que uno percibe y lo que uno está viendo es que escuchaba a una gente, agua, necesitamos agua. Entonces, no se le puede trasladar agua a esta gente, o sea, comida y agua. ¿Por qué no se hace con la prontitud verdaderamente? Insisto, ustedes me pueden decir, bueno, realmente somos varias instituciones, pero el gobierno es uno solo. Y como tal debe dar respuesta con inmediatez a todas estas dificultades que todavía a esta altura sigue padeciendo muchísima gente en el país. Licenciado Jorge Zelaya, fíjese que usted tiene toda la razón en el sentido de que debemos atender a la gente lo antes posible. La movilización que ahora mismo el gobierno de la República ha estado realizando es impresionante. Ahora debemos reconocer también que la magnitud de los daños ha sobrepasado incluso en muchos casos otros problemas que hemos llegado a tener. Sin embargo, de una manera organizada, de una manera eficiente, se está llegando. El problema del agua potable es un problema
serio, no sencillo. La cantidad de personas que fueron ahora mismo afectadas de manera directa con esta situación, solamente en el Valle del Sur estamos hablando de 60.000 familias que representan unas 300.000 personas, pero también en otros puntos del país los sistemas de agua potable han sido fuertemente dañados. En muchos de los casos se ha estado atendiendo a través de la dotación de agua potable, mucha que ha sido adquirida por el gobierno, alguna otra que debemos reconocer también que hay empresas privadas y ciudadanos en todo el país. Es impresionante la solidaridad del pueblo hondureño para poder apoyar a nuestros hermanos que han sido afectados en diferentes sectores de la costa norte y de todo el país. De a poco se está llegando, pero también debemos reconocer que hay zonas en donde es más complicado porque si todavía la naturaleza no ha terminado de ceder, entonces es más complicado. Por ejemplo, ¿cómo resolver el tema de un paso en una carretera cuando todavía las corrientes de agua están tan fuertes que no permiten ni siquiera el ingreso de maquinaria? ¿Cómo llegar a un punto en una ciudad cuando solamente lo que se puede hacer es ir a sacar la gente, más bien, lejos de llevarles ayuda a ese lugar en donde están? No es llevarles ayuda a donde están, sino sacarlos a ellos a donde está la ayuda. Y ahí, aunque se ha hecho un esfuerzo bastante alto, incluso algunos países vecinos cumpliendo con acuerdos que ya están establecidos en manuales de Naciones Unidas, por ejemplo, han apoyado también. Aún así los recursos son en este momento insuficientes y probablemente lo sigan siendo, pero en la medida en que estemos mejor organizados, y ese es el reto justamente, sabemos por ejemplo que la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, a través de su ministra Zoila Cruz y de todo su trabajo, todo el trabajo que ellos vienen haciendo con su equipo, han venido trabajando en dotar a través de SINAGER de diferentes kits de alimentos y de alimentos directamente para las personas, tanto los que están en los albergues como personas que han estado en diferentes lugares, también aglomerados en muchos de los casos, o incluso algunos que ya iniciaron con la rehabilitación de sus hogares. Hay temas que son a corto plazo, que es el acceso a alimentación, el acceso a agua. Ahora mismo se ha comenzado ya con el proceso de reconstrucción de varios sistemas de agua potable. Hemos desplazado diferentes equipos para que se aseguren que nuestra población tenga acceso a agua a través de las líneas de conducción provenientes desde las principales fuentes de agua potable que se puedan tener en diferentes puntos de la ciudad, pero estos procesos no son tan rápidos como desearíamos, y pedirle paciencia a la gente. No podemos solamente asegurarles que estamos trabajando, en muchos casos incluso día y noche, fines de semana, y que asegurarles también que no nos vamos a parar, que vamos a seguir trabajando, que vamos a hacer todo lo que nos corresponda hacer, porque sabemos que nuestra gente está en una situación fuerte de necesidad y que no podemos pararnos. Hay parámetros que deben prevalecer al momento de definir cuáles son los puntos en donde se van a instalar los puentes. Por ejemplo, parámetros como las condiciones propias del terreno en donde se van a instalar. No en todos los lugares los daños son iguales. Hay lugares en donde de inmediato podemos iniciar ya a reconstruir la obra final, ya un puente de concreto probablemente, pero hay otros lugares que la misma condición, la altura de la precipitación que existe ahí del agua no nos permite que en este momento de inmediato construyamos un puente ya definitivo, y entonces por eso podamos hacer uso de un puente tipo baile, que debería existir un inventario ya de estos puentes en nuestro país, sabiendo que cada cierto tiempo tenemos problemas como estos. Debemos tener un inventario ahí. Entonces estos puentes que ahora mismo se están adquiriendo van a servir para puntos específicos. Otro parámetro importante que debe tomarse en cuenta es la productividad que haya en esa zona, porque debemos asegurar que la producción logre salir, porque si no el daño a la economía posterior a la tormenta va a ser peor, e incluso podría llegar a ser peor incluso de lo que ahora mismo estamos teniendo. Entonces ese es otro de los parámetros que podemos utilizar para poder definir cuáles son las zonas en donde se van a instalar estos puentes. No es algo caprichoso donde se van a instalar, es algo que
debe ser bien analizado, pero tampoco podemos esperar a terminar de hacer el análisis, a terminar de hacer los estudios en cómo quedaron de golpeadas las infraestructuras de los puentes que aparentemente que no se lo llevó el río, pero que podrían llegar a tener daños estructurales. No podemos esperar a tener todo ese estudio para hacer la adquisición. Tenemos que llevar las dos cosas en paralelo para eficientar y para poder llegar a tiempo a donde nuestra gente lo necesita, pero sí asegurar que los parámetros que se tomen también, nuevamente, deben tomarse con el acompañamiento de la sociedad civil, con el acompañamiento de las autoridades locales, los alcaldes, las alcaldesas, los diputados, independiente de los partidos políticos, porque en este momento no podemos estar pensando en partidos políticos en medio de esta emergencia. Tenemos que pensar directamente en cómo le suplimos la necesidad a la gente, que es lo más importante, licenciado Zelaya. Perfecto, gracias ingeniero Márquez, ingeniero José Leva, que nos están acompañando en esta comunicación para tratar de una u otra manera responder en relación a esta problemática, al sufrimiento que está encarnando gran parte de la población nacional después de esta tormenta tropical que nos ha afectado enormemente y nos ha desnudado como país. Y si sumamos a ello la crisis que ya estábamos viviendo con lo del COVID-19, va a ser sin ninguna duda, y vean ustedes los efectos, no solo los vamos a tener, como dicen, la próxima semana, el próximo mes, va a ser el próximo año, las repercusiones de todo esto, en donde con mayor crudeza y con una realidad espantosa, la gente que había perdido sus empleos, la gente que había tenido problemas de salud con lo del COVID y otro tipo de enfermedades, dengue por ejemplo, malaria, enfermedades de base en el país, y esta tormenta tropical, que es una enfermedad muchísimo igual o muchísimo mayor, va a ser cuando aterricemos prácticamente, y un año que va a ser complejo porque va a ser año de elecciones internas y de elecciones generales. O sea, y cuando digo elecciones internas y elecciones generales es por los gastos que se están dando, y como los partidos políticos en su gran mayoría son parásitos del Estado, que no debería ser así. Por ejemplo, el proceso interno debería ser financiado por los propios partidos políticos y no por el gobierno como tal, porque esos dineros deberían de destinarse para el pueblo, para lo que se necesita verdaderamente. Pero así es en Honduras, y así continuará siendo por lo menos para el próximo proceso. Dios quiera que en los siguientes se cambie. E igual, cuando regresemos, le vamos a consultar a nuestros invitados. El Congreso Nacional debería de aprobarlo hoy, que esas ayudas puedan entrar sin pago de impuestos, número uno, y después que se agilicen, porque la gente no espera, el hambre no espera, la necesidad no espera. Y en eso están sufriendo muchos compatriotas en este momento, en un gran porcentaje del país, altísimo, más de 1 millón de personas damnificadas en forma directa por esto de la tormenta tropical. Vamos a la pausa, regresamos con nuestros invitados, nos quedamos en Facebook transmitiendo para todos ustedes, a la gente, muchos hondureños en varias ciudades de los Estados Unidos. Les agradecemos su preocupación, les agradecemos el que estén pendientes, y aquí intentamos también informarles de la situación que están viviendo nuestros compatriotas y lo que se puede hacer a nivel gubernamental en cuanto a las ayudas, y también empresas privadas, como lo han apuntado ellos, gente de buen corazón, gente noble que se ha identificado con los más necesitados. Y esas ayudas llegan en forma directa a quienes están sufriendo los embates de la naturaleza. Una breve pausa y volvemos ya en la parte final con nuestros invitados. Estamos conversando ya en la parte final de este diálogo la mañana de hoy. Hemos regresado también a través de Facebook en forma simultánea por nuestras estaciones de radio 92.5 en FM para la zona central y norte del país, y en BTV Somos Todos Honduras, nuestra señal de satélite para el mundo, en donde nos ven en varias ciudades de los Estados Unidos, en Canadá, en España. Muchas gracias a hondureños que están conectados con nosotros. Antes de regresar con los ministros, tenemos listo a Samuel. Bien, vamos a ir 4 o 5 minutos máximo con Samuelito Cuello y don Rigoberto Escobar para que nos hagan una radiografía resumida de lo que se está viviendo en este momento en el sector de San José, en Lima, en el departamento de Cortés, y luego en la parte final con nuestros invitados la mañana de hoy. Samuelito y don Rigoberto, adelante, buenos días.
Buenos días, licenciado Jorge Zelaya, también a sus distinguidos invitados este día en el diálogo. Estamos ubicados en el sector de los campos bananeros de La Lima, porque en realidad aquí ha sido una zona bastante golpeada por el paso del huracán ETA, y aquí me encuentro con don Nahum Peralta, que nos brindará un poco más de detalles, porque aquí hay varias comunidades que prácticamente han quedado en la ruina. Don Nahum, buenos días. Buenos días. Bueno, como usted puede observar, la destrucción de este huracán en lo que es La Lima fue catastrófico para nosotros. Creo que superar esto nos va a costar tanto económicamente como psicológicamente, y hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, a los ministros, al gobierno central, para que ponga todos sus empeños para apoyarnos a todos los ciudadanos que perdimos nuestras viviendas. Y estamos aquí, como dicen, prácticamente hasta los momentos pues hemos estado abandonados. Las autoridades de Copeco no se han hecho presentes, ya que tenemos por entendido que son los primeros que deben de andar en esta situación, y hasta el momento pues no hemos visto sus caras. Bueno, usted puede ver los árboles caídos. Sí, en este momento, bueno, él nos va a explicar cómo está la situación aquí. Sinceramente, licenciado Zelaya, aquí hay una destrucción total. No habíamos tenido la oportunidad de venir a este sector por la crecida de los ríos. Aquí está prácticamente había quedado comunicado. No, venga, explícanos un poco cuáles son las comunidades que están afectadas actualmente aquí en este sector. Bueno, aquí del sector de los campos bananeros, de Campo 2 para acá, tenemos lo que es Flores de Oriente, Suyapa, Mañanitas, Samaritana, 22 de junio, San José, Las Metálicas, Las Rosas, Montevideo, Campo Limones. Todo lo que son lo que corresponde a los campos bananeros, quedaron las viviendas prácticamente destruidas, postes de energía del tendido eléctrico tirados sobre las viviendas, como usted puede observar en sus cámaras. Bueno, y aparte de esto, cuéntenos cuál fue esa experiencia, cómo se salvaron estas personas, porque el paso del río aquí fue impresionante. Aquí la gente sí se quedaba prácticamente, pudo haber muerto inmediatamente. Bueno, algunos ya habíamos evacuado a lo que es la área de los bordos, pero recuerde que como sobrepasó los bordos, entonces tuvimos que estar en lo que es las mediaciones del puente. Ahí habíamos como unas 800 personas, más de las personas que se encontraban en árboles, en terrazas grandes, en tanques de agua, que habían tanques de agua que tenían tal vez 50, 70 personas amontonadas uno sobre de otro. Entonces fue una experiencia bastante complicada. ¿Estos caseríos, aproximadamente cuántas personas usted más o menos calcula que viven aquí en estos sectores de estos campos bananeros? Bueno, no tengo un dato exacto, pero yo calculo que puede ser que hayan unas 6.000 personas más o menos. Y prácticamente en la calle, en la ruina, no tienen absolutamente dónde ir y no pueden regresar aquí porque podrían pasar meses para limpiar todos estos escombros. Ahí va a depender de la agilidad del gobierno, de la agilidad de Copeco, que aquí usted puede ver que se necesita maquinaria, se necesita un montón de cosas para... les pedimos al gobierno central y a Copeco que no se enfoque solo en las ciudades, que también se acuerde de las áreas rurales de La Lima. Bueno, además de esto, cero agua potable, cero energía eléctrica a esta hora, y ustedes están durmiendo prácticamente en las cercanías del Canal Maya, que es el único lugar sequito que les ha quedado. Así es, ahí tenemos ubicados nuestros hijos, ancianos, niños, adultos, ahí hay de todo tipo de personas. Bueno, como usted puede ver, hasta animales hay ahí, porque hay gente que logra salvar su animalito, pues usted sabe que es el único bien que tiene, pues ahí lo tiene conviviendo con nosotros. Hasta el momento no hemos recibido agua, no hemos recibido ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades de Copeco. A ver, ahora, don Nahum, cuéntenos, también nos decía que hacía falta mucho la presencia de médicos, porque aquí hay bastantes niños, hay personas de la tercera edad que en este momento podrían estar sufriendo de enfermedades que son normales, como pánicos escénicos, como problemas estomacales, problemas cardiopulmonares. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Las brigadas médicas tienen que ser, como dicen, prioridad de emergencia, porque tenemos personas enfermas de los pies que ya no se pueden ni mover. Y no podemos hacer nada porque prácticamente todo está cerrado. El último llamado al gobierno, don Nahum, que hoy pues nos ha atendido a esta hora de la mañana, enseñándonos la devastación en este sector de los campos bananeros de Lima.
Mi último llamado para el gobierno, que no se olvide de la Lima, porque la Lima siempre ha estado abandonada por todos los gobiernos, así que necesitamos todo el apoyo necesario. Igual de los diputados del departamento de Cortés, les hacemos un llamado para que se hagan presentes también. Muchas gracias a Noú Peralta, que esta mañana ha hecho este doloroso recorrido con nosotros en estos sectores de los campos bananeros. A decirle verdad, licenciado, ha sido una tarea maratónica que hemos tenido aquí, porque hemos tenido que caminar unos cuantos kilómetros. El paso está totalmente cerrado por la cantidad de lodío, los carros no pueden pasar, y además de eso también nos disculpamos por el tema de la señal, ya que sabemos que en estos sectores hay varias señales de las compañías telefónicas que no están llegando, y los carros, bueno, ustedes pueden ver este bulevar, está totalmente incomunicado. Esta gente está pidiendo ese apoyo porque necesitan hacer todo lo posible por regresar a estar como ellos deberían, o sea, regresar a la normalidad. Vamos a dejar este contacto hasta aquí, Rigo, con las imágenes de ese poste de luz que ha caído, y ustedes pueden ver la fuerza, con la fortaleza que ha pegado este huracán ETA en estas comunidades de los campos bananeros en el sector de La Lima. Con esta información a esta hora del día vamos a regresar a los estudios principales. Bien, gracias Samuel, gracias don Rigoberto. Las imágenes hablan por sí solas. Ministro Márquez, ¿qué le podemos decir ya en la parte final? Y quisimos terminar prácticamente en la comunicación con el sector de La Lima, con estos campos bananeros, que ustedes nos den una respuesta en este momento, pero mostrando con imágenes después de esta tormenta tropical que nos ha golpeado realmente grandemente. Varios campos bananeros, Flor de Oriente, recuerdo ahí está Samaritano, está Campo Limones, y tantos otros que viven muchísimos compatriotas que merecen también la atención. Ministro, por favor, Márquez. Licenciado Jorge Zelaya, yo creo que justamente lo que acabamos de ver ahora mismo viene a dar certeza de lo que hemos estado hablando durante todo este programa. Estamos hablando de una zona, y nos lo mostraba Samuel y Rigoberto, una zona en la que ellos mismos nos están mencionando en este momento que lo primero que hay que hacer es asegurar el acceso, porque si no tenemos acceso, ¿cómo podemos llegar con el resto de ayuda a estos puntos? Han sido tan dañados en los últimos días y seguro estuvieron totalmente inundados, y lo primero que había que hacer, y eso demuestra que se actuó de manera correcta, era sacar a las personas. Hoy tenemos que asegurar que esas personas tengan acceso primeramente a saneamiento básico y a alimentación, pero a la par también tenemos que ir con rehabilitar el acceso hacia estas zonas. Una vez rehabilitado el acceso, tenemos que reconstruir estos lugares, y es un proceso que va a involucrar a todo el mundo. Va a involucrar al gobierno, va a involucrar a la ciudadanía, va a involucrar a la sociedad civil, a la cooperación nacional, a la cooperación internacional, que deben estar presentes también en todo momento para asegurar que podamos darle a nuestra gente lugares dignos para poder mejorar sus condiciones de vida. Definitivamente esto es lo que justifica todo el trabajo, y este tipo de cosas que ahora nosotros vimos en una pantalla es la que hemos estado viendo nosotros personalmente en estos últimos días, y que nos dan la motivación para seguir trabajando y decirle al pueblo hondureño: cuente con nosotros, no están solos. La tarea no es fácil, la tarea es dura, pero el gobierno de la República tenemos el compromiso, el presidente Juan Orlando Hernández ha hecho el compromiso, no nos vamos a detener hasta que la última familia hondureña vuelva a tener la tranquilidad, la seguridad de poder estar junto a todos los miembros de su núcleo familiar de manera segura. Tenemos que hacer actividades a corto plazo, que es rehabilitar esta situación, a mediano plazo, que es reconstruir el país, pero también actividades a largo plazo para que nos ayuden que en las próximas décadas este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Y en esta última parte yo quiero decirles, realmente creo que las lecciones que ya tenemos con lo que pasó antes, con el huracán Fifi, que se ha mencionado históricamente, el huracán Mitch, yo ya era un cipote en esos días del huracán Mitch, pero recuerdo muchas de las cosas y hemos podido ver muchas de las cosas, y esta experiencia con esta tormenta tropical que en algún momento llegó a alcanzar el rango de huracán, que fue ETA,
también nos deben dejar lecciones aprendidas y ahora mismo el atender de manera permanente a nuestra gente, uniéndonos los hondureños para que podamos salir adelante. Ministro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A sus órdenes, licenciado. Buenos días, el ingeniero Nelson Márquez, ministro de SEDECOAS. Finalizamos con el presidente de la Junta Interventora de INVETS, el ingeniero José Leva. Ingeniero, gracias también por habernos acompañado. Muchas gracias, es un gusto estar en un programa tan objetivo como el suyo. La reflexión que nos deja es, tenemos mucho trabajo por delante, no solo para el presente, sino para el futuro. Si usted se fija, las horizontes que nos hemos logrado hacer a través del tiempo para que los sucesos no vuelvan a ocurrir, quedan cortos. Primero se hicieron bordos en San Pedro Sula, en el Valle no funcionaron. Después se hicieron canales de alivio y no funcionaron. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos pasa factura por las cosas que el ser humano hace y la violencia y la cantidad de agua que entraron en estos 3 eventos han sido siempre superiores a las obras de mitigación que nosotros hemos hecho. ¿Qué debemos hacer hoy? Primero, la prioridad son las vidas y, como usted muy bien lo dijo, darles agua, darles luz, darle alojamiento y darle comida y luego buscarle un lugar seguro. Pero también está el paso que vamos a hacer con el pronóstico de prevención o la proyección de prevención. ¿La vamos a hacer a 20 años o la vamos a hacer a 200 años? A 20 años ya miramos que no funciona. En este momento también hay que pensar en el futuro y el gobierno tiene esa obligación de ya no estar pensando en cosas que igual al huracán Nis, que igual al huracán Fifi, que igual al huracán Eta, porque el próximo evento va a ser más fuerte y tenemos que estar preparados con herramientas de mitigación más fuertes de las que tenemos hoy y no solamente dedicarnos a limpiar lo que tenemos, sino prevenir el futuro con mejores herramientas de mitigación. Ingeniero, gracias una vez más, muchísimas gracias. A la orden suya, mucho gusto. Igualmente, el ingeniero José Leva, que es el presidente de la Junta Interventora del Instituto, es decir, de INVETS Honduras. Nos ha acompañado igual el ministro de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, SEDECOAS, el ingeniero Nelson Márquez. Creo que es importante y recuperar esa confianza que en honor a la verdad se ha perdido en las instituciones del gobierno, que se continúe o que se trabaje, que se permita la ayuda que viene del exterior, que verdaderamente tengan el respaldo, el acompañamiento y la aprobación en el Congreso Nacional de la República, que está previsto para hoy, para que este día se haga en el sentido de que las ayudas entren sin muchísimo protocolo y que pueda llegar a la zona que más lo necesita nuestra población en el interior del país. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.